Estamos en Operación Cicatriz con el gran consultor de México. O bueno, de nuestra generación. De nuestra generación. Oscar Sandoval Sáenz. Hermanito querido, muchas gracias. Hermanito, qué disfrute con esta presentación. Hasta nervioso me pongo. Sé que has estado muy ocupado. Bueno, acabas de realizar y presentar un estudio muy importante. Y eso creo que te ha traído pues con mucha chamba, que eso es algo muy positivo. Y pues precisamente queremos que nos hables de este estudio, ¿no? Que aparte nos va a decir mucho sobre cómo se hace consultoría, cómo haces tu consultoría, en qué te diferencias con otros consultores y otras empresas consultoras. Tú eres socio director de Pivot. Exactamente. Y haces este estudio con otra empresa que se llama Simo. Con Simo Consulting. Exacto. Simo Consulting. Entonces, platícanos, a ver, primero, ¿por qué surge la idea de hacer este estudio? Me imagino por qué. O sea, como hay un cambio, hay un cambio de gobierno, uh-huh, pero es más profundo que solamente un cambio de gobierno y una transición. Llega un nuevo equipo con una nueva manera de hacer las cosas, por decirlo de manera light. ¿No? Por ponerle una estructura. Pero digo, a lo que tú te dedicas es a la comunicación estratégica. Entonces llega un equipo que, digo, sin meternos en temas de política pública ni en nada, llega un equipo que sí ve la comunicación social y la comunicación política de manera distinta. Aparte que, pues, al parecer lo hacen bien. O sea, nos puede gustar o nos puede disgustar, o le podemos entender o no le podemos entender, pero pues, el presidente ha sido muy eficiente y eficaz en transmitir sus mensajes, ¿no? Se comenta que es un gran comunicador político, ¿no? También hemos visto aquí encuestas y han venido encuestadores muy destacados, y una de las cosas que encuentran es que sí, el presidente es muy bueno para transmitir el mensaje de que no necesariamente sabe qué está haciendo, pero es claro que está llevando a cabo una transformación, y una transformación profunda del país. Entonces, me imagino que pues, muchos de tus clientes pues, están en el ácido, cabrón. No nada más porque ya no les contestan el teléfono o porque ya no saben a qué teléfono marcar o a quién mandar el WhatsApp, pero pues se preguntan qué pedo, ¿no? ¿Por dónde le entro? De a cómo y dónde y a qué hora. Entonces, me imagino que por eso hacen este estudio. Sí. Ahora, sería interesante que nos platicaras cómo surge la idea. Y también, nuestra audiencia le importa mucho como el nitty-gritty, ¿no? O sea, meterse ahí al nitty-gritty. Entonces, que nos explicaras cuál fue la metodología. Por supuesto. Entonces, esa es la primera parte. Y vamos platicando de esto y vamos entrando. Y ya le seguimos con, pues, que encontraste. Sí. Y yo creo que es importante que, aunque sea de manera somera, porque pues no quieres aquí venir a soltar la sopa. No, hay que decirlo como es, por favor. Que nos des algunas recomendaciones, claro, también. O sea, supuesto. Digo, pensando en que alguno de tus clientes está frente a ti, ¿no? También podríamos hablar de cómo ves y cómo, o sea, cómo analizas, sí, la comunicación política del gobierno, claro, del López Obradorismo. La verdad es que han venido varios consultores, nos han dado su opinión, han sido podcasts muy, muy exitosos, afortunadamente, muy escuchados, pero yo creo que es importante escuchar tu versión
Y también decir, a ver, ¿cómo hace Pivot la consultoría? ¿En qué se diferencia? O sea, ¿por qué deben de marcar o mandarte un email o conseguir tu WhatsApp? O WhatsApp o lo que sea. Fíjate que todo lo que dices es muy certero y la verdad es que uno de los gustos de estar aquí es justamente el estar viendo desde otras perspectivas lo que está pasando en este país, ¿no? ¿Por qué Pivot y Simo nos planteamos hacer este estudio? Porque lugar donde nos sentábamos, persona con la que platicábamos, o en cualquiera de nuestras actividades que hacíamos una entrevista, o el común denominador. En las sobremesas. No entendemos qué está pasando. Ajá. Y nosotros partimos. Pero no entendemos qué está pasando en materia de política pública, o no entendemos hacia dónde va la mal llamada 4T, ¿no? Con todo respeto. O ¿qué es lo que no... Vaya, tus clientes o la gente con la que te sentabas te pedía una brújula de qué? O sea, no estoy entendiendo qué, porque... A ver, la política pública y su relación con lo público. Porque en realidad lo que está cambiando ahorita es la relación de todos nosotros con lo público. Es decir, ese espacio donde todos tenemos que ver, o porque hay una ley que tenemos que cumplir, o una política, o porque el SAT está cambiando su forma de relacionarse con los contribuyentes. Ajá. Y en cada tema que vamos, digamos, tocando está ahí. Y si nos regresamos un poquito, hay un tema que tú conoces extraordinariamente bien y es, digamos, con la alternancia en la presidencia de la República, se abrieron muchas oportunidades y en realidad es ahí en donde nuestra profesión, la consultoría, agarra un auge distinto. Ajá. Por la democratización de los medios, porque, digamos, empezaron medios como Reforma a hacer una cosa distinta en relación a su relación con la información y surgimos, pues, todos nosotros, ¿no? Hacer este tipo de consultoría. Ajá. Y luego con la llegada de la Cuarta Transformación. O sea, con el advenimiento de la democracia liberal, se abre un mercado. Exactamente. Que es el de la consultoría de comunicación política. Tanto comunicación política y comunicación corporativa. Porque entonces ya la relación de las empresas con el gobierno no era solamente de que somos cuates, le metimos lana a su campaña, lo conozco toda la vida, tengo un compadre que es su compadre. O sea, no surgía a partir de eso. Se estaba, entre comillas, profesionalizando esta relación. Por lo tanto, te tenías que comunicar a través de los medios y en la arena pública de formas distintas. Claro. Entonces surgen... Y también estos nuevos comunicadores eventualmente empiezan a abrir también áreas de lobbying, de cabildeo. Algunos. Empiezan a hacer esta parte, porque pero también además... se vuelve necesario. Se vuelve necesario porque en la diversificación de los medios, es decir, con el surgimiento, digamos, de los medios digitales, todavía no llegamos en ese momento a Twitter y todas estas herramientas que tenemos hoy, pero pues un periodista ya no solamente estaba en la gran televisora, sino que además estaba en un periódico que no necesariamente tenía que ver en estructura accionaria con la gran televisora en la que estaba, y estaba además en una estación radiofónica que tampoco a lo mejor tenía que ver con esto. Entonces, en esta diversificación, tanto de la comunicación y de la relación con el gobierno y con el poder, pero también en los medios, pues surgimos nosotros. ¿Esto es back in 88 o...? No. 94... digamos, vaya, como gremio, estoy hablando como industria. Donde agarra el auge, empieza, yo creo que, digamos, empieza en el 88, digamos, de una forma muy marcada con aquel programa que tenía mucha connotación de comunicación, de solidaridad, ¿no? En todo ese sexenio de Salinas, y luego, pues, en las campañas y la complejización de las campañas, y en donde, pues, sí tenías que ir a ganar votos de forma de convencimiento de la gente, empieza a generar a ciertos consultores de estos temas, pero digamos ahí yo creo que es como más especializado. Pero estás hablando tú de... Qué interesante, de dos procesos. Uno, un proceso de democratización, sí, que había que ya había más competencia. Claro. Lo que obligaba a diferenciarte frente al... Y eso es el trabajo que comunicadores hicieron con proyectos políticos. Y electorales. Ahora, tú también... le da servicio a empresarios.
Y eso empieza a suceder de Y a forma la más industria. formal con la alternancia. Claro. Con la alternancia que en Es decir, el cuando llega 97, Vicente Fox a la presidencia. en el 2000. Ok. Ahí es en donde se marca mucho más el que existamos nosotros y que existamos dando servicio a las empresas y los corporativos. Porque necesitan encontrar esta forma de relacionarse. Y así, durante pues prácticamente 18 años, había una receta establecida y clara que todavía seguimos viendo por ahí, ¿no? Nuestra posición es que está pasada de moda y que Échala. no te da las respuestas que eran. Échala. Que era ¿Cuál es esta básicamente... receta? Básicamente... Chicos, no se vayan a la maestría en políticas públicas, a la Kennedy School of Government. Aquí nos van a dar la fórmula. No exageres. Pero a ver, básicamente era... Oscar les va a ahorrar $40,000 al año, cabrón, en colegiaturas. Básicamente era cómo construyes tu relación con la autoridad y cómo te relacionas con los medios. Entonces simplemente dabas noticias que las hacías atractivas editorialmente para los medios de comunicación, te publicaban y contaban una historia bonita de ti. Si querías elevar el nivel y relacionarte más con el gobierno, pues buscabas hacer un anuncio de inversión, decir que estabas generando muchos empleos, poner un programa en donde participara, digamos, una ONG, el gobierno, la empresa, ayudaras a una comunidad en específico. Entonces ibas, hacías el evento, todo el mundo aplaudía, se hacían sus discursos y al día siguiente salían notas en los medios de comunicación. Básicamente... O sea, tú estás hablando aquí en la primera parte de la fórmula que nos vas a dar de comunicación. Es decir, estás diciendo cómo se crea el pollo, ¿no? Yo me acuerdo mucho que Isaac Chertorivsky, Sí. ¿no? Que decía, pues para que haya caldo de pollo tiene que haber pollo. Sí. Entonces, aquí tú estás platicando... Primero hay que hacer el pollo. Entonces, el pollo era... Pues, Milik, ¿por qué no hacemos un evento? Sí. ¿Qué queremos? ¿Con quién nos queremos relacionar? ¿Queremos con la Secretaría de Economía? ¿Queremos con quién nos queremos relacionar? ¿No? Es un tema de inversión extranjera. Entonces ahí vas escogiendo entre la gama de instituciones del gobierno. Y en función de tu objetivo de negocio, pues planteabas una narrativa y una historia, pues bonita. Hacías el pollo, ¿no? Entonces decías, bueno, pues el pollo es este, ¿no? Y luego ya le ponías todos los ingredientes, su zanahoria picada, ¿no? Que en estos casos eran, digamos, cómo estabas contribuyendo al país, cuánto era tu inversión, cuántos empleos ibas a generar, qué tecnologías ibas a poner, ¿no? Todo este tema de la parafernalia de salir a decir qué fregones somos, ¿no? Uh-huh. Y en función de eso, obviamente, llegar a acuerdos acerca de pues, tu relación con la definición de políticas públicas. Y lo veíamos mucho, por ejemplo, cada que se iba a venir el paquete económico y la posibilidad de nuevos impuestos sobre ciertos productos en específico que son más atractivos para ponerles cargas impositivas mayores, pues entonces veíamos como que de repente había anuncios de inversión y de repente decían que iban a generar muchos empleos. Y digamos, pues no estamos hablando de que sea bueno o malo, simplemente estamos hablando de cómo funcionaban las cosas y hasta cierto punto cómo siguen funcionando hoy. Entonces, pues había un anuncio de inversión, bajaba la presión pública sobre algún tema en específico y entonces seguíamos transitando en el país, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa a partir de la llegada del presidente López Obrador, ¿no? Hay una frase sobre la cual nosotros discutimos mucho, que es ¿a qué se refiere el presidente cuando pide la separación del poder económico del poder político? Y ahí se generaron muchas interpretaciones acerca de que si el presidente está en contra de los empresarios. It's the end of crony capitalism. Exactamente, ¿no? Y en realidad y es parte de lo que este estudio nos da, que es comunicación en los tiempos de la 4T, romper con la inercia y la herencia también, las dos, que es parte de lo que nos da. Es decir, vamos a ver cómo están desde los corporativos y dentro de las empresas quienes toman decisiones y quienes aconsejan a sus directivos sobre cómo participar ahora con el gobierno, con los medios, con sus diferentes stakeholders que están en esa arena pública, cómo están viendo esto. Y esto surge de que veíamos mucha confusión en el ambiente, ¿no? De que unos decían otra cosa, otros decían otra, que no sabían por dónde irse. Esta vorágine del principio del sexenio de quién te mandó primero la nota de la mañanera, ¿no?
después la vorágine de estar contando lo que dijo, lo que no dijo, que es verdad, que es mentira. Y mientras esto pasaba, el país se estaban accionando muchas cosas abajo de estos cambios profundos que verdaderamente están pasando en el país, ¿no? Como siempre digo, a ver, no es momento de saber el resultado hoy, ¿no? De lo que es momento es de que tenemos de que entender participar. qué está pasando. De entender qué está pasando. A ver, llega un nuevo gobierno, llega una nueva manera de comunicar. El presidente retoma la práctica de las mañaneras, que es lo que hacía cuando era jefe de gobierno, que estaba en campaña, que fue una gran herramienta de agenda setting. Totalmente. ¿No? Porque tenías al presidente respondiéndole al jefe de gobierno y el vocero del presidente. Era una genialidad, ¿no? Entonces, retoma esta práctica. Hay una mutación al interior de estas áreas de información de las empresas consultoras. Y a todo el mundo se le ocurre, pues hay que mandar el boletín de la mañanera. De la mañanera, ¿no? ¿qué dijo, Entonces, qué no dijo? ¿no? Hay otras empresas, también los que dirigen las empresas han estado aquí sentados, ¿no? Que estaban analizando, por ejemplo, los contenidos, digamos, de estas mañaneras. Pero tú lo que dices es, en lo que eso estaba ocurriendo, y el foco estaba en eso, estaban sucediendo cambios. Exacto. Que igual y no nos estábamos percatando. Ni los consultores, ni los empresarios el ciudadano, pues no de a pie, pero los que venden algo o, ¿no? O comercian algo, sí, ¿no? Sí. ¿Cuáles eran estos cambios? Ustedes, ¿qué empezaste a notar? O sea, ¿qué empezaste a ver, cabrón? Mira, es extraordinario lo que Andrés Manuel López Obrador hace comunicando con este instrumento. Pero en esta ocasión en particular, y el efecto es extraordinario, pues el barómetro de transparencia global, pues te lo dice, la repetición de estamos luchando contra la corrupción está teniendo su efecto en las personas. Ve lo que ocurrió ayer. Y como siempre digo, a ver, si son 6 o 7 de cada 10, ¿no? Pues tenemos muchos cercanos que están de acuerdo con eso. O sea, aunque no lo expresen. Yo creo que todo el mundo. Sí. Pero más profundo de lo obvio. Nadie te va a decir. Pero es más profundo de lo obvio, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con los moches, güey. ¿Me entiendes? Pues el guachicolero está en contra del guachicol, nomás pues de eso vive y encontró, ya sabes, en la lógica natural. Pero, a ver, ¿qué es lo que pasa, no? Y qué es lo que empezamos a ver. Que también la consecuencia es la vorágine de información empezó a generar demasiadas confusiones. Sí. Cuando se generan demasiadas confusiones, entonces hablamos, y todavía algunas calificadoras siguen diciendo es que hay mucha incertidumbre. Y lo que nosotros decimos es, alto ahí. Hay una certidumbre diferente, que no es lo mismo que incertidumbre. ¿Por qué? Porque todo lo que ha dicho que iba a hacer, pero a ver, lo está haciendo. No, sí. En eso, o sea, el presidente se dedicó 18 años a decirnos qué iba a hacer y lo está haciendo by the book. Santa Lucía. No, by the book. O sea, voy a cancelar el aeropuerto. Ahí está. Voy a hacer, o sea, vaya, nos dio el blueprint, o sea, el manual nos los dio. Sí. Yo lo que digo es que creo que, entiendo de dónde viene tu argumento, porque cuando uno es consultor se vuelve nana de sus clientes. No les digas eso. Entonces, también da terapia. Cuando le estás diciendo, no, sí sabemos, güey, hay certidumbre. Es como darles un chupón. Espérate. A ver. Una cosa es que sepamos qué es lo que va, o sea, vaya, qué es lo que va a hacer. Ajá. Porque ya nos los dijo y estuvo años diciéndolo, a decir de qué se trata la 4T. Eso sí no lo sabemos, no lo podemos saber, y yo creo que ni el presidente ni su gabinete sabe de qué se trata. Estamos viendo una erosión institucional. Te estás metiendo a lo que sigue de este estudio, que ahí tú me vas a ayudar a encontrar personas que conozcan profundamente la historia de este país, porque todas esas respuestas están en la apreciación del presidente sobre la historia. A ver. Perdón que te interrumpa, pero es que ¿dónde radica la incertidumbre? La incertidumbre
su caldo de cultivo es que lo que está haciendo es absolutamente contradictorio con lo que nos dijeron en la escuela, lo que nos enseñaron, lo que llevamos, pues más o menos, ¿no? No vamos a dramatizar, pero digamos por ahí desde el 96, oyendo de forma repetida, ¿no? O sea, después de aquella crisis económica, claro, nos dijeron cuál era la fórmula para salir de la pobreza, para no tener crisis económica, para toda esa parte, y entonces la compramos, la asumimos, y luego ya vivimos en este tiempo, y ahora nos dicen que eso no es cierto. Pero ahora, Oscarito, dime una cosa. ¿No estamos confundiendo incertidumbre con que tus clientes están orillados o han sido orillados a tomar decisiones bajo información asimétrica e imperfecta? Es diferente. O sea, porque la incertidumbre, ¿no? Vaya, se reduce por lo que tú dices. Ahora, lo que los está haciendo que se tomen 2 o 3 whiskies más en la noche antes de irse a dormir es que están siendo obligados a tomar decisiones bajo información asimétrica. Es que justo el punto es que lo asimétrico de la información está en que lo que nos enseñaron a todos que era, resulta que ya no es. Que la fórmula para el crecimiento económico, para la inversión, resulta que quien define la política, las políticas que impulsan o detienen eso, no creen esos estándares. Entonces, la incertidumbre no está en que no sepamos qué va a pasar, que pues la incertidumbre es, estoy incierto de qué va a pasar. Lo que tenemos es la certidumbre de lo que estamos haciendo y no sabemos cuál va a ser el resultado, pero sí sabemos lo que va a ser. Y quienes toman decisiones en función de lo que hay, no en función de lo que quisieras que fuera. Y lo que está pasando ahorita es que nos quejamos de las políticas que está implementando el presidente López Obrador en función de lo que nosotros quisiéramos que fuera. Y ahí es en donde se gesta la incertidumbre. Uh-huh. Eso está generando un conflicto en el país. Un conflicto que sí tiene que ver. A mí no me gusta meter, por ejemplo, en el tema económico, la historia de que lo que pasa es que en el mundo hay una desaceleración y mira que si en Alemania están sufriendo. No, a mí no me gusta eso. Y menos en un país en donde lo que vendemos como país es un mercado interno, pues de más o menos 130 millones de personas. Entonces, salgámonos de ahí. A ver, no es qué es lo que yo haría o qué es lo que yo creo que deberían de hacer. Es qué es lo que están haciendo y cómo yo me inserto dentro de eso que está pasando, de quien define el rumbo, digamos, de un país que además lo está definiendo en cambios muy importantes, y entonces yo desde mi silla de empresario tomo decisiones en función de eso. Ahí es en donde nos planteamos y dijimos, a ver, claramente, ¿no? Las inversiones hoy son inversiones de aire, ¿no? No es que realmente las vemos, van y anuncian inversiones y no estamos viéndolo porque no estamos viendo el efecto económico de la inversión. Sí, y aparte es a muchos años. Y entonces hay ahí una confusión muy, muy particular, ¿no? Entonces decimos, a ver, en Pivot y encima decimos, a ver, ¿qué están pensando para de eso analizarlo? Entonces fuimos a entrevistar a 20 directivos o directores generales o CEOs o directores o vicepresidentes, de acuerdo al cargo, pero digamos el nivel directivo de asuntos públicos, asuntos corporativos y asuntos y comunicación, ¿no? Como dicen los anglosajones, in the C-suite. Exactamente. Me encanta que lo digas así porque en todos lados lo decimos y nadie nos lo pone así, ¿no? Todos ellos, ¿no? Que no fueran nuestros clientes, porque de nuestros clientes sabemos que les duele, que no les duele, que quieren, que les gusta, que no les gusta. Claro. O sea, que no fueran nuestros clientes. Sería endogamia. De 13 sectores diferentes: financiero, economía digital, logístico, químico, de inmobiliarios, es decir, sectores que son relevantes, que estos sectores representan más o menos el 21.3% del Producto Interno Bruto
Y que hay una cosa muy importante, que tengan en promedio, o sea, en promedio todas las 20 empresas que entrevistamos, directivos de empresas, tienen más de 40 años en México. ¿Por qué es importante esto? Porque también encontramos que hay un factor muy relevante de quienes toman decisiones. Hemos pasado por muchas cosas en este país, ahora estamos en esta etapa y en esta etapa tenemos que trabajar. Entonces, fuimos y les preguntamos, un ejercicio en donde básicamente es una entrevista a profundidad, ¿no? En donde pues vas tomando elementos a partir de una guía que estableces y vas escudriñando en las cosas que te van diciendo. De aquí pasamos a una etapa de análisis y en la etapa de análisis sucedieron pues varias cosas, ¿no? Una sección que simplemente tomaba la información y la reportaba y la analizaba hacia dónde iba y luego, digamos, en el análisis incluimos pues muchas conversaciones que hemos tenido nosotros con personas que están en el gobierno, con personas que están en el legislativo, con personas que inclusive han estado cerca del presidente en la concepción de país que tiene la Cuarta Transformación. Entonces, el análisis termina siendo muy rico porque pues estamos conjugando, digamos, al menos dos mundos, ¿no? El mundo corporativo y el mundo de gobierno, digamos, en términos de las premisas que nos han marcado de qué es lo que quieren y hacia dónde van. Tienes mucha razón, no hay un escribano de la Cuarta Transformación. Nadie se sentó a decir buenas tardes, ni publicó un libro en específico con esas definiciones, a pesar de lo que el presidente ha publicado y ha dicho que, bueno, desde nuestro punto de vista lo dice muy claramente. El único ideólogo es el presidente, ¿no? Entonces, nutrido además por personas que han leído y estudiado la historia en función de donde la ve él. Cosa que lo hace... Él y Doña Betty. pues sí. O sea, la que está interpretando la historia es Doña Betty, güey. Entonces, nos sentamos y dijimos, a ver, pues vamos a ver, porque no nos podemos quedar encerrados en la incertidumbre, en la vorágine de información, en una nota todos los días acerca de si la mañana o no la mañana, y que dijo, no nos podemos limitar a eso, porque este país es mucho más que eso. O sea, y yo creo que está claro, ¿no? Entonces, estas fueron las premisas sobre las cuales dijimos, vamos a hacer esto, ¿no? Claro, hay esta consideración de que no hay una confidencialidad de quienes participaron en el estudio, pues porque pues queríamos que realmente se abrieran y nos expresaran. Entonces, comunicación en tiempos de la 4T, ¿no? Romper con la inercia. ¿Por qué romper con la inercia? Pues porque había que romper con todo este tema en donde todo es una tragedia, todo es muy difícil, todo está muy lento, ¿sabes? Ajá. Había que romper con eso porque, ¿qué crees? Todos seguimos comiendo todos los días. A todos nos da hambre, todos tenemos que seguir nuestra vida y no nos podemos sentar de brazos cruzados frente al cambio, atemorizados viéndolo, a ver qué pasa, es que no sé qué va a pasar, no sé cuál va a ser la consecuencia. Entonces, en Pivot Encimo dijimos, aunque sea un esfuerzo así de chiquito, aunque seamos una consultora boutique, tenemos que contribuir a eso y tenemos que poner sobre la mesa y encontrar un idioma común, que eso es fundamental. Ya. En que nos dedicamos en gran medida a hacer narrativas y luego la forma de contarlas, de presentarlas a las audiencias de nuestros clientes que pues, pensamos estratégicamente. Entonces, si eso está cambiando, pues entonces vayamos a ver dónde estamos atorados. ¿Qué es lo que piensan? ¿Por qué creen que estamos atorados? Quienes han logrado salir del atasco, de la tragedia, del es que no avanzan las cosas, es que está muy difícil, es que no lo entienden. ¿Cómo lo han logrado salir? ¿Qué lo lograron? Era el hilo conductor. Ese es el hilo conductor de las conversaciones que tú tuviste. O sea, si pudieras construir un hilo conductor, pensando en una nube de... Sí. Ahora que está de moda, ¿no? De palabras. Me imagino que hiciste una, pero... y la mostraste. Miren. Dijimos, miren, aquí está. No, pero si pudieras tú construir un hilo conductor de esas conversaciones, ¿cuál sería? Yo creo que te la diría... Tenemos 5 palabras, pero a mí me gusta más resumirlas en 3. Incertidumbre, vorágine de información y lejanía. Todas las conversaciones... O sea, ni siquiera podemos ni nos da tiempo de... o sea, vaya, a esta vorágine de información, ¿a qué te refieres? Me refiero... No podemos digerir la información, es tanta que no nos da tiempo ni analizarla, ni digerirla, ni entenderla, ni... Mira, es un tema de que no nos da para digerirla, pero es un tema de que no estamos sabiendo priorizar.
no estamos yendo al foco no entendemos qué es lo más importante. Y te voy a poner un ejemplo que es parte de las conclusiones y me voy a adelantar, pero es importante en este caso de este estudio. Estamos viendo problemas y no frentes que tenemos que atacar por sector, por industria, por empresa en particular. ¿Qué quiere decir esto, no? El problema de si en la Cámara de Diputados metieron una iniciativa impositiva sobre algún producto en específico. Es un problema. Eso es un evento muy concreto que en otros tiempos se hubiera manejado de cierta forma. Hoy lo que tenemos que ver es el frente. ¿Qué dentro del cambio de política pública suma o resta esa iniciativa? ¿A qué va dirigida? ¿No? Vamos a poner el ejemplo de las comisiones bancarias que volvió a estar de moda recientemente, ¿no? El presidente va a la convención bancaria en Acapulco como candidato y dice, señores, tenemos que cambiar este esquema, las comisiones no están necesariamente donde tienen que estar, trabajemos en esto. Nadie hace nada. Desde el Senado se propone una iniciativa para regular las comisiones bancarias, ¿no? Y se empieza a hacer, ¿no? Y que lo hacen en este momento muy bien. Los banqueros están construyendo una historia muy sólida que responde a todo este tema, pero hay un espacio de tiempo en el cual no oímos porque no creímos que iba a suceder. Porque también hay que decirlo, venimos de una cultura en donde lo que te decían en campaña no era lo que sucedía en el gobierno o sucedía superficialmente, y ahora estamos en una realidad en lo que te dijeron durante 18 años se está convirtiendo en realidad, y entonces parte de esta incertidumbre también se gesta ahí en el, ay no, ¿cómo crees que va a cancelar el aeropuerto? ¿Cómo va a dejar eso ahí tirado? No, sí lo va a cancelar. Dijo, claro. O sea, no dudó, o sea, a ver, había que generar un debate público sobre el tema, había que poner, pues porque pasa y porque además es otra de los mitos que hay alrededor del tema y que lo descubrimos también en este estudio de comunicación en los tiempos de la 4T, que es esta creencia de no vamos a salir públicamente porque no queremos crispar el ambiente, porque hay esta creencia de que el presidente quiere homogeneidad en la comunicación y en las cosas que lo dicen, ¿no? Y lo dicen diputados de oposición, y digo oposición entre comillas porque no veo a nadie haciendo oposición como se tendría que estar haciendo en la 4T, y repiten este tema. Entonces uno dice, a ver, no podemos partir de premisas equivocadas. Para empezar, si al presidente no le gustara la oposición y el debate, el presidente no sería presidente. Porque en materia de comunicación no hubiera habido un contraste y no hubiera habido una diferenciación y la gente no hubiera dicho, por X motivo le voy a dar una oportunidad. Entonces, estos mitos son los que nos tienen enredados en esto. Otro factor muy importante, mi queridísimo Eche, que tenemos que tomar en cuenta y que ahí sí es hasta cierto punto, hasta regaño para nuestros clientes y para quienes participan en el tema, es que no nos están entendiendo. Porque venimos de una cultura que está cambiando, y es otra de las cosas que es resultado del estudio, pero resultado también del análisis, en donde la oficina de gobierno va a funcionar para cosas distintas, ¿no? Te pongo un ejemplo. La Secretaría de Economía, ¿para qué servía en los sexenios anteriores? Pues para regular la relación, y los buscabas porque, oye, mira, y quiero traer esta inversión, y ponme sobre la mesa ciertos temas, y establéceme por aquí este tema para que yo pueda invertir más. Como ves, tú me das, yo te doy, me das una lana para que además yo también apoye la inversión. Y hoy por hoy la Secretaría de Economía sirve para una cosa totalmente distinta. De ahí que la gente no sabe a dónde marcar. Pero ahí es en donde entramos nosotros. Y a ver, platícame. Y no te quiero cortar el hilo. No, por favor. Vaya. Pero hay esta duda de... O sea, tú dices, sirve ya para cosas distintas. Pero sigue sirviendo. Es decir, hay esta idea de que no hay un gabinete. De que pues, se gobierna en las mañaneras. Y que es el presidente. Entonces, tú me dices, bueno, ya ha cambiado el rol de muchas dependencias, de las agencias de gobierno. Ahora, se ha generado incertidumbre y ansiedad entre
tus clientes, porque dicen, bueno, es que antes funcionaba así, no nada más ya cambiaron las funciones, pero sigue funcionando, es decir, el elefante está caminando, o sea, la maquinaria sigue su curso o hay esta duda de ahora a dónde me presento. Me encantan estas conversaciones porque es que le das justo en el punto donde está la historia, ahora sí que donde la puerca está torciendo el rabo en este país. Es que estamos tan concentrados en la mañanera y en la agenda del presidente que no nos alcanza la visión para ver que independientemente de eso, en las instituciones del gobierno están pasando otras cosas. Están cambiando el ejercicio de la política pública, a lo mejor, en muchos casos, sobre lo que entendieron de lo que les dijo el presidente cuando los invitó a participar. Y ahí es donde también la puerca está torciendo el rabo y donde después el presidente tiene que salir a corregir la plana de muchas cosas porque no están yendo al camino en el que iban, ¿no? Dicho por el presidente, no es un secreto para nadie, se tuvo que sentar a hacer el Plan Nacional de Desarrollo porque lo que le entregaron de la Secretaría de Energía, que le echaron muchas ganas y estuvieron mucho tiempo sentaditos ahí, no era lo que él estaba concibiendo como tal. Entonces, sí pasa eso. Claro que pasa, los ejemplos están vistos, el presidente mismo lo dice, o sea, no estamos hablando de nada secreto, pero también están pasando muchas otras modificaciones dentro de las instituciones que están cambiando muchos de los ejercicios de los temas, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, platicar con la jefa del Servicio de Administración Tributario, porque ves esa otra cara de las cosas que están pasando, ¿no? Además en una apertura brutal. A mí me dejó con la mejor impresión, ¿no? O sea, de verdad, porque hay una definición clara y unas acciones encaminadas a eso, ¿no? A ver, no te preocupes, compadre. Pues si tú sigues este camino, pues todo va a estar bien, ¿no? Podemos entrar a discusiones sobre los temas públicos escandalosos que están allá afuera, pero es que ese no es todo el país. Esos son los ejemplos que se están utilizando, pues, para generarnos en la cabeza una estructura distinta para actuar de forma distinta frente a lo que antes era en automático, ¿no? Entonces sí están pasando cosas. Lo que pasa es que no las estamos viendo y ahí es en donde hay muchas oportunidades, Mieche, para profesionales como tú y como nosotros en empezar a ofrecerles a los clientes, oigan, también se puede ver el mundo desde otro punto de vista. Y aquí es otra de nuestras banderas, ya hablabas tú de nuestra generación hace un rato. Muchos de estos corporativos siguen escuchando a quienes construyeron la realidad anterior, como esta parte de asesoría, ¿no? Hay mentes valiosísimas y que se han logrado ubicar en una nueva temporalidad, pero hay otros muchos que construyeron la realidad anterior y que están tratando de explicar una nueva realidad en cosas en las que no creen o que no entienden porque ellos pues, nos construyeron el país que tenemos hoy, porque también ha pasado mucho, ¿no? Que pasan de funciones del gobierno a funciones de consultoría, pues también para compartir ese conocimiento y decidirlo. Que no es que esté mal, es que en esta sección, en donde estamos agobiados por la mañanera, en donde nos concentramos en la crítica, ¿no? Y no constructiva, en donde, pues porque está mal, porque no es como yo haría las cosas. Y el punto es que aquí no se trata de cómo las harías tú. Se trata, y es muy, muy claro, se trata de cómo las están concibiendo y conceptualizando desde el gobierno y cómo la gente está recibiendo eso. Porque la aprobación del presidente no es obra de la casualidad. Y no es que la gente no esté enterada y no sepa y no se meta. De veras que el pueblo, en serio, sí sabemos y sí entendemos y sí tenemos clara la película. Es porque también hay ese deseo reprimido, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo para ahondar a este tema. Una pregunta que repetimos constantemente en el estudio y que salía en las conversaciones, ¿no? Porque es una conversación, entonces no necesariamente son las mismas preguntas siempre. Es cómo nos están viendo desde sus corporativos de fuera, en el caso de los globales, porque hay mexicanas y globales o multinacionales. Y la constante es, no están preocupados por el tema. Pero con una contundencia con la que te lo dicen, que te estremeces, Eche. Porque dices, ¿cómo es posible que los que estamos viendo las cosas desde aquí, estamos viéndolas hasta en el corto plazo y en la inmediatez del día?
Y los que están viéndolo desde fuera nos están viendo con una mayor capacidad de dirección, ¿no? Lo escribí yo en el Heraldo, ¿no? En donde inclusive los representantes diplomáticos de México en el exterior dicen, esos no son temas, esos temas en los que ustedes están agobiando, tratándole de encontrar tres pies al gato en las acciones del presidente, no son tema desde fuera. Entonces también es esta invitación a ponernos por el país que somos y el país que merecemos ser, y los esfuerzos que todos los días hacemos cuando salimos a trabajar, es ponernos desde otro lugar, a entender qué está pasando. Puede ser que el resultado sea malo, puede ser, como puede ser que el resultado al final sea bueno. ¿Desde dónde como corporativos y empresas nos queremos colocar? Desde la historia de el boletín de prensa, donde solamente habla de inversión y de generación de empleos, o desde lo que es imposible no estar de acuerdo con el presidente, no es que tú estás haciendo, que era lo que pasaba, hace rato platicamos en los años anteriores, ¿no? Lo que pasaba de, pues yo genero tantos empleos y ayudo mucho a las comunidades en donde participo y les doy unas computadoras. Cuando ahora la demanda es, no, es que le tienes que dar al país, ¿no? Lo decía el presidente sobre el tema de, recientemente decía, es que no se trata de que no se ganen, se trata de que no sean tan atascados. ¿Qué es lo que al final está diciendo? Es, a ver, compadres, inviertan en el país que les está dando mucho y que les está dando grandes resultados en el caso de las transnacionales sobre el tema. Pero nada de esto va a pasar, Mieche, si no empezamos a comunicarnos de forma distinta, si no construimos una narrativa nueva, si no entendemos que tenemos que hablar un diálogo distinto con el gobierno. Nosotros en Pivot tenemos ejemplos muy concretos de casos de una mención directa sobre una empresa por prácticas que no están de acuerdo con esta nueva realidad. Y nosotros, pues como cliente nuestro, sabemos que no es así. A ver, tenemos que reconstruir nuestra narrativa para presentarle de esta forma, para contarles esto y sobre todo para llevar las acciones concretas que además pueden ser contadas directamente por los beneficiarios, que en este caso en específico son los empleados, de cómo sí están de acuerdo con la política. Una semana después, el discurso era totalmente distinto porque se había construido ese diálogo a partir de esta narrativa, ¿no? Una de nuestras preguntas cuando empezamos esto fue, ¿y seguimos sirviendo para algo en esta cuarta transformación? Quienes nos dedicamos a esto. Y la respuesta contundente es, servimos más que antes. Sí, claro. No, totalmente. Estoy de acuerdo contigo, 100%. Servimos más que antes. Entonces, ¿por qué servimos más que antes? Porque es que ahora hay que traducir este lenguaje corporativo, ¿no? Del compliance y el sustainability y el tal, a un lenguaje que sea cómo estás tú sumando a México. Cómo tu compliance lo dices en español para hablar de lo que sí también se hace de las prácticas anticorrupción. Entonces, aquí es de verdad una invitación a todos estos corporativos, a todos estos directivos, dense la oportunidad, de verdad, porque hemos visto los resultados y porque del mismo estudio salió este tema, dense la oportunidad de comunicar como se tiene que comunicar en los tiempos de la 4T y empecemos a romper la inercia. De acuerdo. Has dicho cosas bien importantes, bien relevantes. Ahora, si queremos entender como o ver o visualizar o imaginarnos la función de utilidad de nuestro presidente, no, porque pues me imagino que un chingo de tus clientes han de querer eso, ¿no? Así, entender, a ver, okay. De lo que sí estamos 100% seguros, o de lo que estamos ciertos, es de que pues le gusta el power, ¿no? Entonces, por un lado, estoy de acuerdo contigo de que los empresarios y los industriales tendrían que estarse preguntando cómo voy a contribuir al crecimiento y desarrollo de México,
¿no? Pero de manera paralela se está sufriendo un proceso de erosión institucional que centraliza el poder en una sola persona. Digo, nada más lo que pasó esta semana. Revocación de mandato, Suprema Corte de Justicia, etcétera. Ahora, yo creo que sí es muy positivo la cruzada anticorrupción que está iniciando el señor presidente. Pero, por otro lado, también decimos, bueno, pues es que pues a nuestro señor presidente pues le gusta el power, ¿no? Y, por ejemplo, no vayamos más lejos. Hoy en la mañanera, para seguir neciando con que hay que escuchar lo que dicen en la mañana, pues lo que hace es, además de abordar los temas del día relevantes, como lo de Romero y la renuncia y tal, pues regresa al tema del ingeniero Slim y lo pone como ejemplo, como ya es el gran ejemplo del empresario mexicano. Ya una vez que que vemos hasta cierta subordinación de su parte a la 4T. Y no solamente dice, bueno, Slim es el ejemplo del empresario mexicano, sino que pone como enemigos a la Coparmex y a la Concanaco. Hoy en la mañanera. A ver. Entonces, a ver, si yo o sea, vaya, estoy dentro de tu cantera de clientes, güey. Sí. Y fui a la reunión de la Coparmex pasada, cabrón, ¿no? Y ahí hasta me tomé fotos con Don Chente, güey, ¿no? Ok. ¿No? A ver. Entonces, a ver, cabrón, es para cagarse, claro, porque aquí no es un tema de, a ver, ¿qué voy a hacer por México? O sea, aquí el presidente no está saliendo a decir, te voy not a cambiar. What you can do for, not what your country can do for you en un tema, o sea, no es Kennedy, cabrón. O sea, te está saliendo a decir, si no hay sumisión de tu parte, no hay cabida para ti en la 4T. Te voy a cambiar de lentes, que además tus lentes son muy bonitos, para que lo veamos desde otra perspectiva. Te los cambio por los tuyos, cabrón. A ver. Para tomar decisiones hay que ser objetivos y hay que entender desde dónde está viendo el otro. Pero tú planteas ser objetivos o ser pragmáticos. Las dos. Ok. El tema de el presidente y que le gusta el poder, eso está clarísimo, ¿no? Alguien que lucha tantos años, pues, claramente tiene su saborcito. El poder no es la posibilidad, el poder es el hecho. Ahora, ¿qué pasa en el país? Esto que voy a decir no es que yo esté de acuerdo o en desacuerdo, pragmáticamente este es el hecho. En el país ciertamente hay zonas con ingobernabilidad, donde grupos específicos están por encima del Estado mexicano. Y pues nada más hay que salirnos un poco de nuestro ambiente natural, irse a meterse. Yo lo he hecho y lo he visto, ¿no? Con riesgos, muchos, pero lo he hecho. Porque hay que ver también ese otro país. No los otros Méxicos, no ese otro país donde en realidad hay gente poniéndose por encima de las instituciones todo el tiempo. O sea, eso no es la novedad, ¿no? O sea, no nos confundamos ahí. ¿Qué es lo que el presidente... Lo que yo veo que el presidente ve sobre este tema y sobre lo que he platicado con gente que entiende. Primero no podemos poner orden si no ponemos orden en un solo eje. Que después se engolosine y entonces esa es otra parte de la historia. Pero hoy por hoy se necesita un orden puesto desde un solo lugar. Porque no sé si los efectos están siendo los correctos, pero esta es la visión. Entonces, ese es el punto número 1. El punto número 2 es, lo decíamos hace rato, no es que el presidente quiere homogeneidad ni en la comunicación, ni que no haya nadie diciendo que no se crispe los hechos. El señor Slim crispó muchos hechos de este país de formas muy puntuales y puso su postura sobre la mesa. Y te puedo asegurar que en algún otro momento de estos 6 años, o los 5 que van para adelante, va a volver a suceder. Se llegó a un acuerdo en función de la visión del presidente.
que es el acuerdo más adecuado en función de la visión del presidente, de quien hoy por hoy tiene la responsabilidad que se le dio de guiar el país. Entonces, aquí está otro ejemplo en donde no... ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues hubo un diálogo, claro, hubo negociaciones, claro, pues eso es el poder, y ¿no? Así funcionan los países en México y en el mundo. Claro, pero no es solo eso. Hay un diálogo, hay una conversación, hay una diferenciación sobre el tema, y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar, y es ahí en donde tenemos que ver los ejemplos. No es el que no me entiendan. Pues, ¿qué crees? Ellos son el poder. Ellos están sentados en la silla y tardaron mucho en sentarse en la silla. Pues es natural, llegas desesperado, también hay que entender esta otra parte. Que hay una debilidad institucional, la debilidad institucional también sucedía. Que esta discusión sobre el Estado de Derecho, que con esto que voy a decir no quiere decir que lo que esté pasando ahorita es normal, pero pues es que tampoco es que había un gran Estado de Derecho hace 1 año y medio, ¿no? O sea, como siempre les digo, oye, que tú que te estás vinculado con ese sector, te tardara 1 o 2 llamadas a arreglar un tema o enterarte de algo, pues no quiere decir precisamente que haya Estado de Derecho. Quiere decir que pues te era cómodo y que estabas acostumbrado a actuar así. No quiere decir que a lo mejor eso no esté pasando ahorita, no, quiere decir que tenemos que empezar a ver al país pragmáticamente desde la realidad del país y desde la realidad de lo que están haciendo. Que tenemos que estar atentos a que no se engolosinen con el poder, tenemos que estar atentos a que no se engolosinen con el poder. Que tenemos que estar atentos que no se legisle o se ejerza la ley desde donde se me afecten mis derechos, tenemos que estar ahí. Pero es otro de los temas que siempre decimos, a ver, ¿por qué muchas de estas empresas aceptan cosas en otros países y legislaciones más estrictas en otros países sobre ciertos temas y no lo hacen aquí en México? Pues eso es mucho lo que dice el presidente siempre. Y de verdad, y no es que yo estoy con México. O sea, yo tengo 39 años, me queda mi edad productiva casi 40. Eres un chaval, cabrón. Me queda gran parte de mi edad productiva y pues no quiero pasar mi edad productiva diciendo, ay, esta tragedia de país, ay, no, este señor está haciendo las cosas mal. No quiero, la verdad, es una decisión personal, claro, que llevo hacia mi empresa, con la gente con la que trabajo, con mi socia, con la gente con la que nos da la oportunidad de estar aquí. Y digo, a ver, señores, pues, ¿qué creen? De fregado voy a tener que trabajar otros 20, de fregado, ¿no? O sea, ya de veras muy, muy, muy fregado. O sea, pues hagámoslo bien y empecemos de verdad a cambiar la narrativa. Acérquense de verdad con personas con visiones como lo eres tú. Las pláticas que siempre tenemos son muy nutritivas, con estas visiones de cómo comunicar distinto, de cómo adaptarse distinto, pero partamos pues de hacia adelante, ¿no? O sea, de qué sigue y empecemos a comunicar de manera distinta. De verdad se los digo, cambien la narrativa, cambien, por lo menos tengan a alguien que les ponga esta otra perspectiva, aunque no estén de acuerdo. No escuchen lo que quieren escuchar porque es lo que nos enseñaron en la universidad. No escuchen, no necesariamente lo que leímos es lo que hoy funciona. Y eso lo vemos todos los días. Tenemos muy moda lo disruptivo y lo disruptivo, pero disruptivos, pero aferrados a lo que nos dijo el libro de hace 10, 15, 20 años que tenía que ser, ¿no? Entonces, seamos disruptivos también en la comunicación, pero disruptivo desde lo que es. Nosotros decimos que el presidente, y así lo he escrito, lo definen 2 palabras, disruptivo y simplificación. Está rompiendo. ¿Eso nos pone nerviosos? Pues claro que nos pone nerviosos. Pero si nos ponemos nerviosos hasta cuando vemos que ya nos cambió la cara porque ya pasó un día más, ¿no? O sea, la arruga nueva y la cara nueva. Pues sí, pero enfrentémoslo, de verdad, rompamos la inercia. La comunicación estratégica hoy es más necesaria que nunca. La forma de comunicar está cambiando y no es cambiando simplemente porque el presidente lo simplifica mucho y lo dice fácil. No, hay que cambiar en la profundidad y muy importante, de la mano de la comunicación, que las acciones sean sustentables con ello. No sigamos en este tema de es que no me entienden, ¿no? O sea, en temas de comunicación estratégica, soy responsable de lo que digo y de lo que me entiendes. No nos separemos y vayamos con los principios básicos de la tarea que hacemos en esta relación, en el espectro de lo público, y aprendamos a comunicar en tiempos de la 4T y empecemos nosotros por romper la inercia. Increíble. Es perfecto como este momento, así para cerrar, ¿no? Tan.
En el clímax. Le metiste ritmo, papá. Contigo enfrente no puedo hacerlo distinto, señor. No, me encanta. Está poca madre. Está increíble. Hay que darle. A ver, digo, Échale. igual y me voy a arrepentir por no cortar aquí porque sería un podcast perfecto. Échale. Pero a ver, hagamos un ejercicio. A ver si te gusta. Échatelo. Imagínate que tienes enfrente a uno de estos empresarios muy destacados en México. Alguien que vende pan, pero un chingo de pan. Sí. Pero así. A lo bestia, cabrón. Que se ve. Que está preocupado porque no entiende ni madres. ¿No? Pues, ¿por dónde le entro? Primero, ¿Qué le dirías? ¿vamos a hacer política o vamos a hacer negocios? Ajá. Primer tema. Si vamos a hacer política, entonces vamos a otro camino. Vamos a hacer negocios. A través de la comunicación estratégica se pueden hacer muchos y se puede fortalecer mucho su empresa. Segundo, las cosas en este sector de la vida, en la comunicación, están bien o mal dependiendo del objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Tercero, ¿está usted dispuesto a cambiar toda la forma en la que se ha comunicado hasta ahorita, en palabras, en historias, en solidez, sí o no? Si sí, entonces vamos a cambiar esta narrativa en función de ese objetivo, porque ese objetivo se va a cumplir. Después, hay nuevos stakeholders. ¿Quiénes son nuestros nuevos stakeholders? ¿Y qué es lo que tienen como agenda y cómo nos establecemos con ellos? Y después, los medios. Los medios como lo que somos, medios para juntar dos elementos. ¿Qué es lo que le vamos a dar a un medio? Como contenido editorial de fondo que sea congruente con lo que está pasando. Porque hay un punto fundamental. Si traemos, ¿cuánto te gusta de aprobación trae el presidente en este momento? Pues depende de quién, pero entre 60 y 70. Entre 6 y 7 de cada 10 aprueban el presidente. ¿Usted quiere seguir comunicando en contra de lo que 6 o 7 de cada 10 mexicanos, que son sus consumidores y que es lo que a usted le conviene, no le están entendiendo, no les está haciendo sentido o no nos está haciendo sentido? ¿Sí o no? Si no, entonces pues sigamos en el mismo camino y muy posiblemente va a seguir vendiendo sus panes. Eso, digamos, porque ya, digamos, también hay que entender que la economía hoy ya tiene una dinámica que no es frenable nada más así, que no va a cambiar nada más así. Si sí, entonces pues vamos construyendo juntos, porque también hay que construir esa idea de país, y esa idea de país también pasa por los empresarios, ¿no? A ver, la inversión está 15-85, 15 el gobierno, 85 los empresarios, nada más que ese 15 pone el ambiente de negocios, nada más que, ¿qué crees? También en la comunicación de las empresas lo construimos, y hay mucha tarea por hacer en esa comunicación para sostener, además, a lo mejor no estamos de acuerdo en los puntos de la comunicación y de los riesgos que nos da, como es el tema de las factureras y demás, y los riesgos y el nerviosismo que te pone como empresario, pues que también es cierto, pero empiézale a sumar dentro de tu 85% con tu comunicación, no por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, por México, por los 130 millones de consumidores que estamos en este país consumiendo, haciendo y construyendo, por tu cartera, ¿no? Y dejémonos de vivir entre los mundos, entre el mundo. A ver, yo soy la misma persona aquí platicando contigo que con mis clientes hablando de los temas, que a la hora que voy yo al súper, ¿no? O sea, soy la misma persona. Esa misma persona está tomando decisiones. Tomemos decisiones de manera congruente entre lo que pensamos y entre lo que hacemos, ¿no? Aquí, o sea, en nuestras casas, nuestros vecinos, ahí hay quien está, ahí a lo mejor nosotros no, pero ahí hay los otros 6 o los otros 7 que están de acuerdo con esto, y hay que empatar la comunicación por un solo motivo. Esto se llama México, y el mundo quiere a México, y el mundo quiere a México participando de los temas. Y eso no se ciega en Palacio Nacional, eso no se ciega porque es obvio y evidente y está ahí.
Oscar cuánto, señor Sandoval presidente. Sáenz, consultor disruptivo. Hay que romper esa inercia. Aunque nos cueste más que seguir en ella y a lo mejor nos diera más negocio, hay que hacerlo. Bien, tus hermanitos, no sabes qué gusto No, hombre, el gusto es todo mío. me da haberte tenido. Estuvo buenísimo el podcast. Ya encontramos el camino, así que hay que seguirle. Ya estamos aquí metidos. Ya nos diste luz. Vamos a seguirle. Pues muchísimas gracias. Muchísimas No, gracias. hombre, Y te espero pronto para que sigamos interpretando los avatares de esta nueva situación, de estos nuevos escenarios en nuestro país. Sí. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, Pivotísimo, te agradecemos mucho a ti y además que nos escuchen y que debatan sobre el tema. Son de casa. Eso, chicos. Hermanito, gracias. No, hombre, al contrario.